Con estas cuestiones del éxodo migratorio que estamos viendo. Y bueno, para eso invitamos a Gaby. Ella es estudia en la ENEP Acatlán, siempre ha sido activista social, estuvo muy cerca en la lucha de El Salvador en 1985 hasta los acuerdos de paz en 1991. Posteriormente ha acompañado a comunidades de refugiados políticos salvadoreños y ha dado talleres sobre derechos humanos en comunidades zapatistas. Estuvo acompañando a los presos políticos de la represión de Atenco en el 2006. Fue por parte del Comité de Solidaridad y Derechos Humanos, Monseñor Romero, fundadora de la campaña contra la desaparición forzada, al lado de otras organizaciones como el colectivo Cerezo y hasta encontrarlos, este último colectivo, familiares de desaparición forzada. Y finalmente es la coordinadora del albergue Tochán hace 6 años, un albergue que recibe migrantes. Ella estudió licenciatura en Ciencias Políticas y bueno, pues la vamos a escuchar y que nos amplíe más sobre estas situaciones y le pedimos un fuerte aplauso para ella y le agradecemos su presencia. Pues muchas gracias por haberme invitado. Gracias también por estar atentos al tema. Nosotros decíamos que es el año de las migraciones porque a nivel mundial la gente se está desplazando por muchas razones, pero la principal siempre es, y ustedes me van a corregir si no es verdad, es más que nada este sistema económico que a todas luces se ve que es el inadecuado, porque a unos hay acumulaciones de riqueza y por tanto hay unas desigualdades fuertísimas que provocan precisamente la inestabilidad económica de la población en general. Nosotros hemos estado observando desde que llegamos como primer albergue en la Ciudad de México de migrantes, viendo cómo el problema se iba acrecentando, principalmente por las malas políticas de nuestros malos gobiernos. Nosotros difícilmente pensábamos en un albergue para migrantes centroamericanos en la capital del país, pensando que nosotros, en la situación geográfica en la que nos encontramos, es un desvío total hacia la ruta que eligen generalmente los migrantes para ir hacia el norte. Y ir hacia el norte no por el sueño americano tradicional, sino porque hoy se ve como la salvación a esa violencia que es generada en este triángulo: Honduras, El Salvador, Guatemala, y que inexplicablemente hacia los ojos más superficiales, pero siempre que escarbamos, esa violencia inexplicable siempre tiene un referente, y ese referente es el gran capital, los grandes capitales, los grandes intereses que desplazan a las poblaciones. Y es por eso que nosotros encontramos la explicación de qué es lo que está pasando. Desde que conformamos el albergue, vuelvo a insistir, nunca pensando en que en el Distrito Federal pudiera ser necesario un albergue para migrantes. Nosotros surgimos todavía en el tiempo de Calderón, y entonces empezaban a llegar algunos migrantes que eran víctimas de delito con esa famosa guerra contra el narcotráfico que él efectuó, porque los migrantes terminaron siendo las víctimas, o eran secuestrados o eran hechos pasar por los narcotraficantes. Y entonces algunas organizaciones que empezaban a trabajar desde el sur podían apoyarlos
y traerlos hasta el Distrito Federal para que iniciaran un trámite, ya sea para conseguir una visa humanitaria por haber sido víctimas de delito o solicitar el refugio, ya conociendo la historia de vida y la verdadera razón por la que habían salido de su país. Pero este fenómeno se fue incrementando y nosotros en el albergue lo vimos muy palpable. Cuando iniciamos, apenas si recibíamos 5, 10 personas a lo mucho, se estaban 2 meses con nosotros, máximo 3, y conseguían la visa humanitaria, casi siempre la visa humanitaria, nunca el refugio, en muy pocos casos el refugio. Y con esa visa humanitaria pues seguían su camino hacia el norte con mayor seguridad de que no los bajaran de algún camión, de que ya no iban a viajar en el tren y de que podían mostrarse más libremente y obviamente estaban más a salvo del crimen organizado. Pero cuando entra Peña Nieto, vuelve otra vez a revolver esta situación de migración en un discurso muy hipócrita, porque las organizaciones que trabajábamos ya en defensa de los migrantes empezábamos a quejarnos de falta de operativos en las vías del tren, porque las vías del tren ya estaban siendo tomadas por la delincuencia organizada, porque sabiendo los puntos donde los migrantes eran asaltados. Se bajó el volumen. Yo hablo fuerte, pero donde ya podían salvaguardar más su seguridad, pues Peña Nieto empieza a decir, pues tanto se están quejando las organizaciones sociales, vamos a hacerles caso y vamos a conformar un plan Frontera Sur que va a ayudar y va a cuidar a los migrantes. Y ese plan Frontera Sur se transformó en más retenes, en no dejarlos subir al tren y en aceptar a las compañías de ferrocarriles ya privatizadas que cercaran sus vías, lo que provocaba más accidentes, más hombres y mujeres mutilados, si bien o muchas muertes más al caer del tren. Seguían los robos, pero además ahora se incrementaba la corretiza de la Policía de Migración arriba del tren, que obviamente también causaban más accidentes. Y después los operativos, los retenes, que impedían que pudieran salir de otra forma, que no fuera caminando y que no fuera experimentando por otras rutas. La ruta tradicional donde está la ayuda humanitaria, porque ahí están establecidos los albergues a las orillas o cercanos a las vías del tren, fueron alejándose más los migrantes precisamente por esta situación. Antes de que Trump llegara con su discurso de poner el muro para impedir que pasaran los migrantes, Peña Nieto los empezó a poner con esos retenes que les comento y con ese obligarlos a tener nuevas rutas por donde caminar. Nosotros como albergue, no teniendo tanta experiencia, comentamos que solamente íbamos a recibir a personas que vinieran canalizadas, porque sabíamos también lo que estaba ocurriendo en el sur cuando un migrante llegaba quejándose de haber sido asaltado, incluso de haber sido secuestrado. De pronto, dentro del albergue ya también estaban los perpetradores del delito.
Y esto es porque los albergues del sur tienen la misión de abrir sus puertas a toda persona que viene caminando, que venía subiendo, bajando del tren. Y no hay... Su objetivo de esos albergues es descanso y alimento para las personas que vienen viajando. En este sentido, no hay filtros que puedan visibilizar a las personas que no son migrantes y que vienen ya con una intención o que ya delinquieron en algún sitio. Esto nosotros decíamos, en el albergue no lo podemos hacer, primero porque no tenemos capacidad de recibir a tantas personas, y segunda porque va a ser una situación de seguridad relativa para que no pueda colarse a alguien que no pueda ser una persona grata para el albergue. Sin embargo, y solo recibíamos a personas canalizadas por organizaciones como Sin Fronteras o como la Organización Internacional para las Migraciones. Después se fue incrementando la canalización de algunos albergues del sur del país con los que empezamos a tener comunicación, y de esa manera llegaban los huéspedes a Atochán. Sin embargo, con este famoso Plan Frontera Sur y estas nuevas rutas que experimentaron los migrantes, cuando recibimos al primer migrante, nunca supusimos, nosotros estamos al poniente de la ciudad, sí cerca de una central camionera, pero la del poniente, no del sur. Estamos en una colonia también con un poco índice de violencia, como muy escondiditos, y entonces decíamos, nunca nos van a encontrar, ningún migrante va a llegar a tocar la puerta. Pues grande fue nuestra sorpresa cuando vimos al primer migrante con los pies bastante lastimados por haber caminado horas y días para poder llegar a la Ciudad de México. Esos fueron los resultados del famoso Plan Frontera Sur. Y entonces se empezó a incrementar también el número de personas y empezamos a escuchar mucho más historias de la gran delincuencia y del gran peligro que es en Centroamérica ser joven. Empezaban las maras a reclutar, empezaban las maras a quedarse con casas, y inexplicablemente los gobiernos no hacían nada. Si nosotros tenemos un poquito de confianza en los ministerios públicos, las comunidades, los diferentes departamentos, tanto de Honduras como de El Salvador y ya de Guatemala, no tienen ninguna confianza. Y cuando ellos sufren un delito, mejor se van, mejor huyen del país, porque saben que la denuncia va a alertar a estos grupos delincuenciales y va a ser peor la represión para aquellos que lograron o que se atrevieron a poner una denuncia. Toda esta situación es la que hace cada día que más se incremente, y es por eso que consideramos que se fue forjando este gran éxodo que viene caminando, y que ya no son, nosotros dentro del albergue hemos sido testigos del paso de 3 caravanas ya grandes. Un viacrucis que fue organizado desde Tapachula, otro viacrucis que fue organizado en Oaxaca, que no se pensaba tuviera la relevancia que empezaron a tener, y en esos momentos pasaron entre 3,000 y 2,500 personas ya por el Distrito Federal, organizados en una caravana. Pero este éxodo, por eso decidimos acentuar, hacer muy relevante la diferencia de una caravana, sí organizada con 3,000 personas, pero que un éxodo de 7,000 personas, y que hoy le siguen otras 2 caravanas con otras 3,000 personas cada una, no se puede pasar desapercibido, y no podemos pasarlo como una simple caravana,
Por eso se decidió de manera conjunta con las organizaciones que trabajamos en el Distrito Federal y a nivel nacional, que teníamos que hacer un planteamiento y tenía que quedarse bien ejemplificado que hoy tenemos un éxodo, y ya no era extraño ver, como hemos visto muchos seguramente, los éxodos que han hecho los griegos o algunas otras poblaciones europeas, los sirios. No, ya eso está en América Latina, y ya no es Venezuela, con ese afán también político, porque Venezuela, las grandes poblaciones que salen de Venezuela son muy vistas en los medios de comunicación y siempre muy señalada la responsabilidad a las autoridades. Sin embargo, ese trato no ha sido igual para esta caravana, para este éxodo de Centroamérica, donde ponen en énfasis el mal trabajo que el gobierno hondureño ha estado realizando. Y eso no está en los medios, y ahí no están acusando a ningún presidente de ser violador de derechos humanos. Ese también es otro de los puntos importantes que tenemos que resaltar de este éxodo y de la diferencia de trato que se le está dando a la gente. Todas las personas, yo no puedo en estos momentos explicar qué pasa en Venezuela, pero sí puedo explicarles el diferente trato que tienen un venezolano al pedir refugio al trato que tiene un centroamericano. A los dos se les están violando derechos humanos, a las dos se les están huyendo por la situación de delincuencia y por la mala economía de sus países. Sin embargo, a Venezuela, al venezolano, se le favorece con el objetivo de enmarcar el mal trabajo del gobierno venezolano. Sin embargo, donde están bases militares, donde se llevó a la población a una guerra juntos, donde también fueron soldados hondureños a Irak, ahí el gobierno no es analizado, no es puesto en el banquillo de los acusados, y se dice que es una oleada de delincuentes y que es una oleada de malas personas, y que en Honduras la población tiene grandes oportunidades de trabajo, cuando esto es todo lo contrario. Entonces, para nosotros es importante venir y hablar con ustedes, sobre todo porque yo sé que aquí se reúnen activistas, y el activismo es una herramienta que no podemos dejar de usar más en este momento, y creo que tenemos la oportunidad de, con nuestra experiencia de vida, poder ayudar a orientar a esta población migrante, porque también esa es otra de las características que hemos visto reflejadas en la población que nos toca atender. En Venezuela la gente sale con cierto nivel económico y con cierto nivel académico. En cambio, el centroamericano llega en las condiciones económicas más lastimosas y con una preparación académica muy por debajo de los niveles. Hay personas, el analfabetismo está muy grande todavía en Centroamérica y en Honduras en particular. La población que a nosotros nos toca atender, un 15% no sabe leer ni escribir, y otro 20% apenas tiene la primaria terminada. De ese nivel son las personas que integran ese éxodo. Y ese nivel también les hace conocer muy poco cuáles son sus derechos, y por eso también son más fáciles de ser violentados sus propios derechos.
Y en este sentido es que, vuelvo a insistir, me da gusto estar aquí porque compartiendo esta experiencia que me ha tocado vivir por estar al frente del albergue, me da la posibilidad también de acercarme a ustedes y de pedirles esa ayuda para poder ir apoyando a la población como nosotros sabemos hacerlo, pescando. Y pescando quiere decir preparándolos. Nosotros en Tochán tratamos de que el migrante que salga puede salir con un conocimiento mínimo sobre sus derechos humanos y con un conocimiento mínimo, si llegó sin leer ni escribir, tratamos de que por lo menos sepa un poquito leer, porque leyendo puede defenderse un poco más. Hemos visto también en esa experiencia de tratar a la comunidad centroamericana, de pronto es más fácil aprender a leer, les es más fácil. Es como en términos generales lo que hemos estado observando en estos 6 años de haber estado coordinando Tochán y de estar viendo lo que está viniendo caminando, este éxodo, que además están agarrando su propio camino. Eso también es algo que nos ha dado gusto. Varias organizaciones en el sur del país se apresuraron a tratar de ver y tal vez de orientarlos hacia dónde caminar, pero ellos han hecho asambleas y ellos han estado decidiendo por dónde caminar, por donde se han sentido más seguros. Y en ese sentido un poco esta incertidumbre hacia saber cuándo llegarán a la Ciudad de México. En las otras caravanas era fácil ir poniendo, hasta se hicieron calendarios de bueno, tal día van a estar acá y van a ir avanzando por acá. Pero este éxodo está caminando solo. Está caminando con el acompañar de organizaciones que trabajan tradicionalmente en el sur. Se han ido algunas organizaciones ya del Distrito Federal a ir acompañando el caminar, pero sí es muy incierto. A esta fecha no sabemos si van a llegar exactamente al Distrito Federal porque están cambiando. Hay voces que dicen que quieren venir a platicar con las autoridades mexicanas, las entrantes y las que van a salir, pero todavía no es tan seguro. Nosotros como organizaciones sociales, como albergues, a lo largo del país nos hemos organizado. Nosotros como Tochán pertenecemos a 3 redes en el país: Codemire, Redodem y la coordinación del Distrito Federal. En Redodem es una organización que se creó, salió para hacer una base de datos, para tener información, sexo, edades, grado de estudios, y lo hemos puesto en varios informes ya, 4 informes a lo largo de este tiempo, y ya tenemos una base de datos que nos da resultados. Este informe último lo presentamos en agosto y lo llamamos precisamente el gobierno insensible, porque este año en particular, en todas las entrevistas que se hicieron en cada una de las casas que pertenece a Redodem, se detalló toda la violación de derechos humanos y todos los delitos que se han cometido contra la población migrante, y donde las autoridades no hacen mayor cosa. La otra red a la que pertenecemos es Codemire. Yo le llamo la red de los sacerdotes y monjas rebeldes, porque ustedes saben, la población migrante tradicionalmente también ha sido atendida más por organizaciones o religiosas de diferentes, católicas por lo general. Hay muchos albergues donde están coordinando sacerdotes o donde están monjas.
Cuando Peña Nieto entra a tomar el poder en México, también a nivel de jerarquía de la iglesia cambian al obispo que está encargado de la cartera de migración, de migrantes, del acompañamiento a migrantes. Y ese obispo, lejos de hacer su tarea de la iglesia, que es pues dar apoyo al desvalido, de estar junto al que sufre, pues se pone del lado del poder y es muy cómplice de toda la política migratoria que Peña Nieto inició. Y entonces los padres y las monjas que estaban al frente de varios albergues al interior de la República, pues deciden salirse de la organización tradicional que ellos tienen. Y entonces es cuando surge Codemire. Y por eso yo digo que es los padres y monjas rebeldes, porque le dijeron no al obispo y decidieron ellos sí iniciar el trabajo, seguir el trabajo de defensa real hacia la población migrante. Esa red, y junto con la del Distrito Federal, se han estado coordinando y ha dado como resultado el conformar sí lugares de centro de acopios y lugares para concentrar voluntarios que algunos ya están trabajando, decimos avanzada, pero no porque vamos al frente, sino porque fueron a alcanzar al éxodo que viene caminando, y otros que ya están organizados en sus lugares, en el sur del país, de tal suerte que si ustedes quieren organizarse o quieren apoyar, si viene la población, si pasa por el Estado de México simplemente, o si quieren conocer la experiencia del caminar, pues les vamos a dar los links a donde se pueden dirigir, donde hay lugares de acopio, y esa es la organización que se tiene. No queremos quitarle, porque no debe de ser así, la obligación al gobierno mexicano y al gobierno de esta ciudad de atender a las personas si es que vienen pasando por sus estados, o de las personas que lleguen al Distrito Federal. Nosotros como sociedad civil que estamos atendiendo a la población migrante, hemos decidido acompañar, sí dar el apoyo necesario, pero también exigir a las autoridades que cumplan con el deber que tienen de atender a las personas que vienen en esa situación. Y bueno, es así como está caminando el éxodo, como estamos viendo la situación de la migración, pues no solo en este caminar de Centroamérica, sino el caminar de muchos, la movilidad humana a nivel internacional, y que tiene que ver, sí, estamos convencidos, con las malas políticas económicas que se llevan a cabo en los diferentes países, y que siempre el despojo y que siempre el desplazamiento de territorios es lo que hace también salir a la gente.